Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón y otras drogas en su episodio 140. Un podcast que, como sabéis, está comandado por Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, donde hablaremos sobre triatlón de forma coloquial y realizaremos entrevistas a diferentes personas y deportistas, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña introducción, paso a saludar a mi compi Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Buenas, Edu, ¿qué tal, tío? Buenos días, ¿qué dicen? Nada, aquí una semanita más, a ver si sacamos adelante el podcast 140, Sebas, 140 ya. 140 episodios aquí al pie del cañón cada semana. Y Sí, nada, señor. bueno, antes de comenzar, pues queremos lamentar, ¿no? la fatídica noticia que nos llegó en el día, fue ayer, ¿no? Ayer jueves, Diego Paredes nos ha abandonado, un triatleta de toda la vida que lo tuvimos aquí con nosotros hace algunas semanas. Y nada, simplemente pues por si alguien, por ahí alguna persona que no se ha enterado, pues que lo sepa y nada, desde aquí pues darle el pésame a la familia y lamentar esa pérdida. Sí, acompaño ese pésame, creo que la vida es así de dura, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, pues yo he hablado asiduamente con él, me parecía un gran entrenador y por eso lo tuvimos en el podcast. Si alguien quiere escuchar, yo creo que la última entrevista que ha hecho como entrenador, bueno, pues lo tenemos por la web y podéis disfrutarla vosotros, ¿vale? Y bueno, el tema candente siguiente que tenemos es que se ha hecho viral, ¿no? Es digamos, no sé, la forma de dejar pasar a un compañero de fatiga, Diego Méntrida, que se frenó en el triatlón de Triatlón de Santander, ¿no? No sé si lo sabéis, que en la curva el que iba tercero se equivocó y entonces Diego, que iba cuarto, se puso tercero y a falta de creo que eran 15-20 metros se paró para que entrase que se había equivocado en el puesto que se merecía. Entonces, bueno, ha sido muy, muy viral ese vídeo, ha llegado hasta Will Smith, o sea que se ha hecho mundialmente conocido. Y hoy vamos a dar nuestra opinión acerca de ello, ¿no, Sebas? Sí, bueno, fue justo lo que tú has dicho. Había una curva a la izquierda y supongo que será británico, James Tigel, se equivocó. El triatleta de la Lucisma se equivocó y Diego pues lo pasó y luego en la recta de meta lo dejó pasar. Y bueno, es un gesto que le honra. De hecho, lo he dicho, Will Smith en su cuenta de Instagram estuvo comentándolo en un vídeo. Claro, imaginaros Will Smith la repercusión que tiene pues hasta a todo el mundo que ha llegado. Pero aquí, bueno, lejos de alabar ese gesto, que realmente es un gesto pues que le honra a Diego, realmente es un gesto de deportividad que en pocos deportes se ven, pues queremos ir un poquillo más allá y ahondar un poco en este tipo de situaciones, ¿vale? No en este caso en concreto, sino en extrapolarlo a situaciones un poco más importantes. Entonces, nosotros hablando esta mañana hemos comentado qué hubiese pasado si se estuviese jugando, por ejemplo, un oro olímpico, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho, Edu? Uf, por suerte, nunca voy a disputar un oro olímpico, pero es complicado, ¿no? Al final, sí, hay que ver el contexto, como dices tú. El triatlón de Santander, pues bueno, pues es un triatlón más, podemos decirle, con con un número de participantes buenos y demás, pero no es un oro olímpico. Entonces yo creo que disputándose un oro olímpico hubiera cambiado las cosas y todos lo hubiéramos entendido, ¿no? Es decir, seguramente la dinámica hubiera sido diferente, hubiéramos dicho, claro, es que se estaba jugando el oro olímpico, la culpa es del que se equivoca, que tiene que saber el recorrido, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, claro, partiendo de esa base, yo creo que está claro que Diego en este caso, o pongamos el ejemplo Edu Vela en este caso, yo creo que no hubiera parado, ¿no? En meta, pues le hubiera pedido perdón, porque claro, pero le hubiera dicho, el tercero, el medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos no se consigue todos los días, pues no haberte equivocado. ¿Sabes? Eso es como si te has caído en la bici, no voy a parar yo para que te levantes y me ganes, ¿no? Mm, Vamos, es mi opinión, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que es una opinión totalmente clara y sincera. Hombre, al final es tu opinión, como la que yo voy a dar, como la de cualquier persona que nos pueda estar escuchando, va a tener una opinión basada en nada,
¿vale? Porque ninguno seguramente de los que nos esté escuchando va a tener posibilidad de disputar unos Juegos Olímpicos o incluso de disputar un premio, no sé, pongamos 60.000 euros que sea el ganador, mientras que 30.000 son el segundo, o 30.000 el podium y 15.000 el que hace cuarto, ¿no? Luego yo creo que aquí hay que ver también un poco el contexto, ¿no? de la situación. Estaba la carrera ya terminando, lanzándose el sprint, y fue donde se equivocó. Si esto pasa en los primeros kilómetros de la carrera a pie, pues evidentemente pues digo, no hubiese parado, te has equivocado, pues se siente socio. Yo sigo y ya si puedes me pilles. No me voy a parar para que me pillen también los de detrás, pero con el contexto de la carrera ya lanzada, del sprint lanzado, pues la verdad que el gesto estuvo bueno, es de honrar, la verdad. Yo, yo no sé lo que haría si me pongo en tu situación, ¿vale? No voy a decir que no hubiese parado, porque no lo sé, porque hay que estar en esa situación, evidentemente, pero ganar un oro olímpico, por ejemplo, estamos tú y yo disputando un oro olímpico y ganarlo, quizá te hubiese ganado igual, pero ganarlo porque te has equivocado unos cuantos metros antes cuando ibas tú delante de mí, ostras, no me gustaría ganarlo así. Pero claro, hay que estar en esa situación y cuando se Claro, demuestren realmente los valores, que es lo que yo quería recalcar aquí, a ver, que aquí dar lecciones de moral y dar lecciones de que, por ejemplo, cuando un deportista se pone no sé, a anunciar, pues, no sé, pongamos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que sponsoriza Herbalife, ¿vale? Todos sabemos, bueno, lo que es sí, Herbalife y la fama que tiene, ¿no? Pues nadie está en la situación de Cristiano Ronaldo para decir que no a ese tipo de sponsorización. O cuando, por ejemplo, Mario Mola lleva un casco de Red Bull. ¿Vale? Que todos sí, sabemos que Red Bull pues quizás no sea la mejor bebida para un deportista, pero claro, pero la lleva y muchos pensamos, yo lo pienso, digo, vamos, el Mario Mola, ¿por qué no puede llevar otra marca en lugar de Red Bull? Pues hay que estar en esa situación para decir que no, y los valores están muy bien, tener dar lecciones de valor como en ocasiones nosotros podemos dar aquí, está muy bien cuando no tiene el camión de dólares en la puerta de tu casa, ¿no? exacto, exacto. Vale, Claro, es entonces, que, ¿qué harías si, yo es que me gusta mucho ponerme en estas situaciones, ¿qué harías tú si a ti te viene Red Bull y te da un contrato o te firma o te pone un contrato encima de la mesa de, no sé, de 15.000 euros anuales por sponsorizar, porque sea sponsorizado por Red Bull, por ya, ejemplo? ¿sabes qué pasa? Que le puedes decir, bueno, yo nunca he dicho que beba Red Bull. Yo me pongo la camiseta porque me pagan, pero yo no he visto a Mola decir, bebed Red Bull, chicos, que os va a venir bien, ¿sabes? Ya, Os va vale, a dar sí, alas. sí, sí, pero se está asociando tu Sí, imagen se a está Red haciendo su Bull. Todos marca, sabemos, pero, todos sabemos por qué lo llama Mario Mola, y Mario Mola no se va a tomar un Red Bull antes de, hombre, de la claro, final de la World Series, seguro, no, pero, no. pero Si se quiere ir al asocia a tu váter, imagen, ¿vale? Se asocia a tu si quiere ir imagen. al váter primero, sí, si no, no, ¿sabes? Si quiere entrar al váter primero, seguro se lo puede tomar. Pero no, no, está claro. El contexto es muy importante. Entonces, yo creo que todos al final tenemos un precio, ¿vale? Y ya está. Y a partir de ahí, pues si tienes más valores, pues el precio será a lo mejor más caro, pero al final acaba teniendo precio, ¿vale? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, yo estoy totalmente Vale. contigo. Si el contrato que te ofrecen está por debajo de tu precio, pues vas a decir que no y va a quedar muy bien, como que tiene muchos valores. Pero si tu precio está por debajo del contrato que te están ofreciendo, pues evidentemente vas a decir que sí, pero es que es así. Este mundo es un mundo capitalista y es un mundo que se rige por la oferta y por la demanda, y es así. Y tú, para darle de comer a tus hijos, pues necesitas dinero y necesitas ir al supermercado o pagar la hipoteca, y al final se rige todo por dinero, y es así, nos guste o no. Entonces, pues bueno, los valores están bien, pero cuando se está en disposición de poder renunciar a cosas por defender esos valores, pienso yo. Muy bien. Bueno, pues hay que dar nuestra opinión y ya sabéis que podéis darnos la vuestra sin ningún problema. Y ya está, Ojo, a que ver yo si no estoy, hubiésemos que, ahí. que no estoy Dime. criticando lo de Diego, lo de Diego Mentri, al contrario, lo No, no, alabo. no, claro, Hemos claro. puesto una situación, hemos extendido esa situación a otras muchas situaciones que se podrían dar, y bueno, y Claro. si la gente se anima, que nos ponga en los comentarios lo que opina. Claro, nosotros hemos, como siempre, puesto en la balanza otro tipo de aspectos y entonces ahí queda un poco la duda, ¿no? Siempre va a quedar la duda. Entonces, yo creo que es muy lícito lo que hemos hecho hoy aquí. Entonces,
Y está claro que compartimos 100% lo que ha hecho Diego. O sea, me parece de ponerlo en las escuelas, ¿vale? O sea, no es que no me deje de gustar, es que me parece espectacular, ¿vale? Bueno, eh, esta semana tenemos otra entrevista, ¿no, Sebas? Sí, esta semana viene de nuevo Víctor Salinas, que repite en el podcast y nada, no he podido estar presente, pido disculpas de antemano, has estado tú en esta ocasión presente y yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si no podemos estar los dos, pues tampoco estar alargando mucho las entrevistas con nuestro invitado y bueno, y sacarla para adelante porque la gente creo que le mola sobre todo escuchar las entrevistas a profesionales de otro ámbito o incluso del entrenamiento, pero escuchar más cosas que a ti y a mí aquí, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros nos tienen muy escuchados ya. Entonces, es importante traer a gente sabia nueva, que se dice. Entrevista muy interesante relacionada con los autotratamientos, ¿vale? Así que poner las orejas y encender las neuronas, que os va a dar las claves para autotrataros en casa y evitar un poquito eso, las sobrecargas o por lo menos ser más llevadero los entrenamientos, ¿vale? Venga, metemos la entrevista. Bueno, hoy tenemos otra nueva entrevista. Repetimos con Víctor Salinas. Ya lo tuvimos aquí la temporada pasada. Hoy Sebas tampoco va a poder estar porque, bueno, ya sabéis que por horarios vamos un poco limitados y entonces hemos decidido que sacar las entrevistas uno u otro o los tres. Depende de cómo nos cuadre esa semana. Así que paso a saludar a Víctor. Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Bueno, ya has estado aquí, nuestros seguidores te conocerán, pero bueno, si hay alguien que se conecta ahora al podcast y no te conoce, pues preséntate, dinos quién eres y danos aquí una hoja de ruta. Bueno, soy Víctor Salinas, soy fisioterapeuta, especialista en fisioterapia del deporte. Llevo trabajando en el ámbito privado 20 años. He trabajado en equipos de fútbol profesional numerosos años y ahora me dedico desde Innova, que es un centro integral de atención al deportista, a ver todo tipo de deportistas profesionales, amateur y gente de la calle. Y después también me dedico a dar formaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, es importante, luego pondremos aquí la web de Innova para las formaciones, ¿no? Porque creo que ahí es donde hacéis las formaciones, a través de Sí, la estamos web, creo recordar. dando formaciones tanto presenciales como formaciones online, Claro. y tanto formaciones ya construidas como formaciones a demanda según nos piden en empresas bueno, o gente privada. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, vamos a intentar no repetir preguntas que ya hicimos en el anterior episodio. Vamos a hablar un poquito de esos autotratamientos que se hacen los deportistas, que son necesarios, ¿no? Caseros, que al final ir al fisioterapeuta es un coste, pero si tú te cuidas en casa, a lo mejor ese coste lo puedes minimizar. Y vamos a hablar sobre ello. Aquí tenemos unas cuantas preguntas y vamos a por ello, ¿vale? Perfecto. Bueno, la primera, para centrarnos un poquito, la gran mayoría de deportistas que van hacia ti suelen ser atletas, triatletas, me imagino, ¿vale? ¿Nos podría decir qué tratas más comúnmente o con más asiduidad cuando coges a un paciente? Vale, a mí me gusta, para empezar la entrevista, es muy importante la pregunta que haces porque hay que centrar el tema. Es decir, como fisioterapeutas, hay una tendencia a los diversos deportistas a pensar qué hace un fisioterapeuta. A mí me gusta dividir nuestro trabajo en tres áreas que son igual de importantes, pero que son tres áreas diferentes. Nosotros vemos rehabilitación propiamente de lesiones, es decir, de lesiones de larga duración o operaciones, eso sería pacientes que han sufrido una operación pues de rodilla, de cadera, de tobillo, etcétera, o un ciclista que se ha caído y ha hecho una fractura de clavícula. Eso es un área muy concreta. Después está un área que es cada vez tiene más cabida, pero al fisioterapeuta se le reconoce menos, que es un área de valoración en la que nosotros realmente podemos saber cuáles son las deficiencias, las asimetrías, los desequilibrios, qué variables están interviniendo más en tener predisposición a tener lesiones. Y otra tercera área, que es la que va relacionada con el tema de la entrevista hoy, que podríamos ser, que es la puesta a punto, que le llamo yo, o el chapa y pintura, que podría ser lo que antiguamente se conocía como masaje de descarga y que a mí me gusta llamarlo como un tratamiento preventivo individualizado y que tratamos que esté en relación precisamente con la valoración. Es decir, a los deportistas que nosotros vienen a hacernos
ese masaje, entre comillas, de descarga que se hace en otros sitios, pues nosotros conocemos sus deficiencias, sus discapacidades y tratamos de orientar esa sesión a un tratamiento preventivo individualizado, pues para tratar de hacer al cuerpo más resiliente y que pueda soportar mejor las cargas de entrenamiento. Y en general podemos decir que obviamente, y tratándose de un deporte de resistencia, pues aunque nosotros también somos un centro de referencia a nivel de lesiones musculares agudas en fútbol, pues lo que mayor vemos, Edu, son lesiones de sobreuso, lo mal llamado tendinitis o tendinopatías, pues de todo tipo, en todo el miembro inferior y algunas del miembro superior, pues en nadadores. O sea, lo que hablas de las pautas, ¿no? Eso yo creo que es muy interesante. Yo creo que es esencial que un fisioterapeuta no solo te acueste en la camilla, te dé la descarga, la hora y ya nos vemos dentro de 3 semanas. Tal. Si no conoces al paciente, ¿no? Le puedes decir, mira, pues tienes que trabajar porque tienes sobrecargado, no tienes tendinitis, pero puedes llegar a tener tendinitis, yo que sé, de cualquier tendón de la zona del tren inferior. Entonces tienes que hacer este tipo de ejercicio o míratelo cuando te moleste no hacerlo. No, yo creo que eso es esencial en un tratamiento, vamos. Para mí lo ha dado la clave y esto es como el entrenador. O sea, el entrenador no es solamente prescribir entrenamiento, tiene que haber una relación, una doble dirección, en la doble dirección de tú tienes que conocer al deportista y también tienes que educar al deportista. O sea, el deportista no puede poner todo en tus manos de ir cada 2 semanas y suéltame las piernas. El deportista tiene que entender por qué se sobrecarga, por qué a uno se le sobrecarga en unas zonas, por qué a otros, qué puede hacer él para mantener los efectos beneficiosos de tu propio tratamiento, para depender menos de ti. Y en eso es lo que es importante, conocer al deportista, saber con quién entrena. Tú sabes que nosotros solemos preguntar a los preparadores físicos qué hacéis con vuestros deportistas y también tenemos que saber preguntarle a ellos qué es lo que hacen, qué es lo que sienten, cómo se sienten y nosotros tratamos de tener en todos nuestros deportistas, por así decirlo, en un algoritmo de cuáles son sus posibles sitios más débiles o sitios donde normalmente se sufren esas sobrecargas, más que de una manera pasiva e introspectiva y de manera frecuente hacer un masaje y que no hay un proceso de aprendizaje ni por parte del profesional ni por parte del deportista. Correcto. Muy bien, perfecto, muy bien explicado. Bueno, hablando de algún tratamiento, de empezar a hablar sobre tratamientos, cuéntanos en qué consiste exactamente la presoterapia. Bueno, la presoterapia es una técnica que es bastante antigua y cuando yo estudiaba en la carrera, ya hace 20 y tantos años, pues surge un poco del tratamiento del linfedema, o sea, de problemas vasculares, y se utilizaba a la misma vez que un masaje de drenaje linfático y una serie de vendas, pues por medio de una máquina que realiza compresiones progresivas desde distal a proximal para permitir, entre comillas, la recuperación a nivel cardiovascular. Esto posteriormente y con todo el boom de la tecnología y de la globalización, pues, y también con la disminución de los costes, aunque sigue siendo costosa, pues se ha democratizado más y hay muchos centros que la ofrecen como parte del tratamiento preventivo e incluso algunos deportistas se plantean comprársela. Esto es. Correcto. Sí, ahora creo que está, yo lo he visto por ahí, cerca puede ser 500, 600 euros, puede costar perfectamente, ¿no? Perfectamente podría ser. 2 preguntas sobre la presoterapia. La primera, que me han venido a mí a la mente, ¿eh? ¿No tiene nada que ver la presoterapia con los calcetines compresivos o son de la misma familia? Bueno, el objetivo en un momento determinado es similar, ¿vale? Es similar, pero la presoterapia realmente, los calcetines compresivos se pueden utilizar de 2 maneras, como durante la competición, ¿vale? Parece ser, y creo que hablamos en su día en el podcast, que si tuvieran alguna evidencia es porque disminuye, tú fíjate, disminuye la frecuencia a la que se mueve el músculo, las vibraciones a la que se mueve el músculo y parece ser que eso podría hacer menos daño muscular y evitar la fatiga y por lo tanto mejorar el rendimiento, que está en correlación incluso con lo que se está hablando ahora de las night fly, de las butterfly. O sea que podría tener correlación con eso. Y después también decíamos que no los calcetines compresivos, sino las medias compresivas, estas que se utilizan de máxima compresión desde la punta de los dedos hasta la ingle, hasta arriba, hasta la pelvis, eso sí que hay bastante evidencia y nosotros lo hemos utilizado con ciclistas y cuando yo trabajo en equipos profesionales, sobre todo en los viajes de larga duración, todos los futbolistas se la suelen poner y a nivel de recuperación está muy bien. La presoterapia es algo más mecánico,
y más concreto en el tiempo, porque al final son sesiones de 20 o 30 minutos. Entonces, yo creo que el efecto es más reducido en el tiempo. Correcto. Vale. Y por último, hablando de la presoterapia, ponte que un deportista se la compra, ¿cómo le dirías tú que se la debe colocar o poner? ¿Acostado, sentado, intentar no haber movimiento, con mucha relajación? ¿Cómo le Yo, dirías tú? Para que, por ejemplo, alguien se la ha comprado y no sabe ponérsela. Bueno, yo creo que es una técnica que puede tener cabida, probablemente no es de las recomendaciones que yo haría a cualquier deportista de los que solemos ver, porque creo que hay que invertir y que poner el foco de atención en otras cosas más importantes, que a veces se nos olvida, queremos poner el foco en cosas externas, en cosas pasivas que nos evadan nuestra responsabilidad a la hora de realizar cosas o que le den importancia a cosas más importantes como puede ser hasta el propio descanso y mejorar los hábitos de sueño. Entonces, aún así, para la presoterapia tenga sentido, está clarísimo que tiene que ir dentro del marco de una periodización de entrenamiento, probablemente en una semana de descarga o en los días de descarga. Lo ideal sería también en controlar todas las variables psicológicas y mentales, es decir, en un entorno agradable, con luces agradables, con piernas totalmente en supino, probablemente por encima de la altura del corazón. Todo esos son factores que si yo quisiera hacerlo, pues trataría de darle importancia a esos factores también. Aunque ya te digo que no es probablemente una de mis técnicas de elección como autotratamiento para los deportistas, pero que puede tener cabida. Correcto. Muy bien. Bueno, la siguiente es complicado que alguien se lo haga solo, ¿no? Pero bueno, yo he visto por ahí fotos en internet que se lo suelen hacer. Entonces, queríamos meter la pregunta. Otro tratamiento que suele hacer los fisioterapeutas y osteópatas es la punción seca. Explícanos en qué consiste, cuándo se usa, etcétera. Bueno, la punción seca, como bien dices, probablemente será el tratamiento estrella de fisioterapia de los dolores o del tratamiento de los dolores del sistema musculoesquelético. Es verdad que van y vienen técnicas constantemente, la EPI, ahora la neuromodulación, pero en los últimos 25 años yo no creo que haya una técnica que se haya utilizado tanto, que perdure tanto en el tiempo y que sin necesidad de grandes tecnologías, nada más que con el conocimiento de la valoración clínica de los dolores del paciente y de la anatomía del paciente, pues tenga resultados tan efectivos. La punción seca, al fin y al cabo, no es más que la utilización mediante una aguja de acupuntura de la punción en determinados, antes se llamaban puntos gatillo y ahora se llaman más zonas gatillo. Son zonas que, por así decirlo, y para resumir para los oyentes, tienen una mayor excitabilidad del sistema nervioso, o sea, el tono en esas zonas del músculo está más tenso. Como tratando de resumir, podemos hablar de lo que es una contractura, o son zonas en las que realmente el entrenamiento está produciendo unas adaptaciones que a largo plazo, como tú decías, nos van a perjudicar, nos van a disminuir la movilidad, nos van a disminuir la fuerza, nos van a bajar el umbral de dolor y el umbral de tolerancia al esfuerzo y probablemente nos puedan predisponer a sufrir lesiones. Y es una técnica que utilizamos dentro de lo que yo te decía como ese tratamiento preventivo, tanto las técnicas manuales que disponemos como estas técnicas para tratar de revertir esos patrones anómalos que se producen por adaptaciones propias del entrenamiento y que son individuales de cada uno y que también tienen semejanza en cada deporte. El fútbol hace sus adaptaciones, el triatlón hace sus adaptaciones, el ciclismo hace sus adaptaciones, todos tienen sus adaptaciones. Claro, al final el deporte tiene que adaptarse cada uno, claro que sí. Muy bien. Bueno, hemos hablado digamos, de dos tratamientos que están ahora top, ¿vale? Que todo el mundo las puede ver y lo puede utilizar. Y ahora vamos a hablar de otro que ha pasado a segundo plano, según he leído, y ahora nos vas a explicar por qué, que es la crioterapia, ¿no? Que es la inversión en frío. Y unido a esto podemos hablar un poquito del tema de contrastes, ¿no? Meterse en agua fría, agua caliente, ¿vale? Que hace unos años estaba muy de moda, pero hoy en día pues ha bajado el tono. Explícanos el porqué de ese cambio y tu opinión sobre eso. Bueno, yo no sé por qué esto es así. Sí que quiero poner un poco en contexto que hubo en los años 80 una tendencia a darle mucha importancia a la crioterapia, ¿vale? Sobre todo en el tratamiento de las lesiones agudas, o sea, cuando tenías un golpe
y entonces es cierto que surgió una corriente que demostró que el tratamiento de crioterapia, de ponerse hielo en las lesiones agudas, durante mucho tiempo era totalmente contraproducente. Yo creo que eso ha provocado un poco que nos vayamos alejando de ese modelo. Claro. También pienso que la crioterapia, como dijimos en su día, tiene que ser periodizada. Es decir, nosotros al final lo que no podemos, o entiendo yo, como veo el entrenamiento o como veo la rehabilitación de lesiones, no podemos siempre estar en las condiciones ideales, ni de entrenamiento ni de recuperación. Al contrario de lo que piensa mucha gente, para mí, estar siempre en condiciones ideales no es acorde hasta con nuestra propia vida. Nuestra vida es un equilibrio, es una montaña rusa, hay días buenos, días malos, hay días que tienes que entrenar con más hidratos, días con menos hidratos, días con más energía, días con menos energía, por la mañana, por la noche, tienes que tener una capacidad y una adaptación y una variabilidad. Entonces, el frío, hubo el problema de que, como todo, cuando aparece una moda, es que se hacía sistemáticamente. Y lo que se vio también muy claro es que el uso sistemático del frío, primero, se provoca una adaptación. Cuando se provoca una adaptación ya no tienen los beneficios. Y segundo, parece ser que podía inhibir los procesos de mejoras de entrenamiento de fuerza o las sesiones de alta intensidad. Por lo tanto, tampoco tenía sentido porque estaba yendo en contra de los principios básicos del entrenamiento. Y esto es lo que suele pasar muchas veces, que ¿es bueno, es útil? Sí, pero no siempre y no después de todas las sesiones. Y ahora permíteme que te diga que precisamente ahora está surgiendo, y probablemente a lo mejor no dentro del deporte, pero que se va a aproximar muy pronto al deporte, que es la exposición al frío. Esto surge de un hombre que se llama Wim Hof y que habla de la importancia tanto de la respiración como de la exposición en frío para la mejora del sistema inmunológico. Yo es algo que con lo que llevo trabajando ya un año por un problema de una enfermedad que tuve y creo que tiene mucho sentido y que tiene mucha utilidad cuando lo utilizamos, como hablamos, con lo que se llaman dosis horméticas, que es decir, al final la dosis hace el veneno. O sea, un efecto estresante muy importante mantenido en el tiempo va a desestabilizar todo el sistema, pero si somos capaces precisamente de eso, de sufrir un estrés, recuperarnos, se van a producir una serie de adaptaciones y parece ser que puede tener beneficios hasta en deportes de resistencia. Por eso creo que es algo que otra vez va a volver. Mi sensación en todas estas técnicas, Edu, es que al final nunca se descubren tantas cosas. Hay muchas cosas que están ahí durante muchos años, pero siempre, conforme pasan los años, hay alguien que le da alguna pincelada, le da una vuelta de tuerca, y lo que nos falta muchas veces es analizar bien las cosas y darnos cuenta que no hay nada que valga para todo, sino que tenemos que coger de determinadas cosas algunos detalles y meterlos dentro de nuestro sistema o metodología de trabajo, de entrenamiento, pero no podemos volvernos locos. Eso os pasa a vosotros como preparadores físicos. Ahora polarizado, ahora esto, ahora lo otro. No, o sea, no hay tantos cambios a nivel fisiológico como que justifiquen que estemos cambiando de metodología constantemente. Claro, claro. La clave es, como dices tú, al final hay que saber encajarlo en su justa medida, en el momento preciso, y yo siempre digo lo mismo, al final, con coherencia, que no existe el principio de coherencia, pero una coherencia a la hora de planificar, a la hora de colocar un tipo de tratamiento es lo más lógico. Al final, siempre al final tendemos y si lo haces coherente, aciertas casi el 90% de las veces. El sentido común, perdona que te... sentido común. El sentido común y escuchar a la persona que tienes delante nos sorprendería de la cantidad de respuestas que ellos mismos tienen y que nosotros tenemos simplemente que interpretarlas, porque a veces yo ayer recibí a un paciente que todo lo que hacía estaba en contra de lo que yo le hubiera mandado para la recuperación de un síndrome de dolor femoropatelar. Pero le dije, es que llevas 2 años haciendo esto y vas mejorando. Yo no te puedo cambiar esto. O sea, no tiene sentido. No. Yo me voy a adaptar a entender por qué a ese paciente le va bien y voy a ver si yo puedo perfilar para que le vaya mejor. Pero yo no puedo decir, fuera todo y empezamos de cero con mi método. Claro, no, tengo que ir modificándolo. Claro, tengo que ir modificando muy poquito a poco y adaptándolo a ti, eso está claro. A mí me pasó también con un deportista que me cogió a falta de 80 días para Cabo de Gata y me dijo, ¿me entrena? Y le dije, no, te voy a entrenar para Cabo de Gata. Digo, lo que hayas hecho para entrenar tu Cabo de Gata, te quedan 60, 70 días, no lo vamos a tocar. Tú lo acabas y cuando acabes Cabo de Gata, me llamas y preparamos otra cosa. Pero tocar eso ahora es matarlo. Y en el entrenamiento y en la fisioterapia, ¿sabes? Claro. Muy bien. Ahora yo creo que en casa todos tenemos nuestros foam rollers. Ha ido mejorando
el foam roller conforme han pasado los años. Al principio eran puro dolor y ya están hechos un poquito más a las personas normales. Y ahora ha salido el boom de la pistola de masajes. Entonces, quiero que nos digas cuándo nos recomiendas su uso, tanto para el foam roller como la pistola, porque yo he estado leyendo que es interesante a lo mejor pasarse el foam roller en el inicio de un entrenamiento de alta intensidad. Hay detractores, gente que dice que no, que es una locura. Entonces, quiero que a ver si tú nos pones en claro el tema. Bueno, yo creo que sobre el foam roller y en defecto la pistola de masajes para mí es como una opción avanzada del foam roller. De hecho, el foam roller hace unos años sacó un foam roller que era con vibración. Entonces, lo que pasa es que no se ha cogido porque es como todo, salió con un precio muy elevado. Si los foam rollers valían 50 euros, los foam rollers con vibración salieron por 350 euros y los chinos llegaron y en 6 meses trajeron pistolas por 50 euros que son de una gran calidad. Por lo tanto, el mercado ha marcado eso. Pero al final estamos hablando prácticamente de lo mismo, que el uso de superficies rugosas para trabajar a nivel miofacial y el uso de la vibración. Yo creo que son técnicas que ya han demostrado su utilidad como recuperación y parece ser que pueden tener cierta utilidad a la hora de preparación para el entrenamiento. A mí me parece que tienen cabida y que otra vez tenemos que tener claro para qué las vamos a utilizar. Es decir, a mí me gusta, yo diferencio el tipo de calentamiento que se va a hacer según la sesión que se va a hacer. Es decir, si hay una sesión de alta intensidad, el calentamiento no va a ser salir a trotar 10 minutos y hacer la serie. A mí sí que me parece que es un buen momento en el que tú hagas tu trabajo de movilidad, según los déficits que sueles tener, si los tienes en la cadera, en el tobillo, es un buen momento para que tú hagas tu trabajo de foam roll y es un buen momento a lo mejor para que hagas tus activaciones de la musculatura que normalmente sueles tener más inhibida, probablemente ejercicios de técnica de carrera y eso dentro de ese contexto sea el calentamiento, entre comillas, ideal para una sesión de alta intensidad. Por lo tanto, el foam roll, con el uso de más técnicas, no nos podemos quedar solo en eso, para mí tiene cabida antes del entrenamiento. Correcto. Después del entrenamiento y en deportistas que entrenan, pues ya nos hemos profesionalizado tanto que el que menos entrena 10 o 12 horas a la semana, pues yo creo que dedicar algo de tiempo después de las sesiones puede tener sentido y sobre todo probablemente a mí sí me gustaría, o yo recomiendo bastante, un día a la semana, 20 o 30 minutos de un trabajo de foam roll global. Es decir, está claro que nos vamos a focalizar en las zonas que tenemos más problemas, pero global. Es decir, columna torácica, caderas y todas las piernas, incluso en nadadores, pectorales mayones y demás. Yo en esto es difícil que se pueda demostrar la evidencia porque depende de muchísimas variables. Pero mi experiencia, al igual que con el tratamiento preventivo de lo que hablamos de masajes de descarga a nivel mensual, es bastante efectivo para que disminuya el umbral de dolor, para que mejore la recuperación y para que mejore la capacidad de entrenar del atleta. Ahora, esto es como todo. Mucha gente dice, es que yo lo he usado 3 veces y a mí no me va bien. Es que tú necesitas para algo generar un hábito, correcto, y decir, correcto. Mira, yo esto lo he utilizado 6 meses y yo te puedo decir que a mí no me ha aportado nada. A mí eso tiene mucha credibilidad. Es decir, el que me dice eso, yo confío en él. Lo voy a utilizarlo, me aseguro de que lo utilice bien, lo ha hecho 6 meses y no le aporta nada. Pues perfecto. O sea, no tenemos el tiempo es limitado y tenemos que dedicarlo a las cosas que realmente nos aportan algo. Pero hay mucha gente que es como cuando el tema de la respiración. No es que yo lo he hecho y no me ha funcionado. ¿Cuánto tiempo has hecho? 2 semanas. Es que en 2 semanas no hay ningún cambio. Es como si yo te dijera que he ido al gimnasio y no me sale la tableta de chocolate. Porque, claro. Ha ido 3 semanas. O no gano un Ironman porque llevo entrenando 2 meses. Es que todas estas cosas hay que ponerlas muy, muy, muy en contexto. Pero yo creo que sí, que tienen cabida y que la pistola de masaje es algo que hasta nosotros mismos utilizamos como herramienta para ayudarnos dentro de nuestros propios tratamientos en determinados pacientes. O sea que a mí me parecen muy útiles y en esto sí que te digo que en relación a la presoterapia, jolín, que son precios que están muy democratizados, que todo el mundo puede, entre comillas, todo el mundo y subrayado, en el mundo en el que nos estamos moviendo, pues todo el mundo puede acceder a ellos y a mí sí me parece que pueden disminuir la visita, aunque cueste terapeutas, pero que refuerza nuestros tratamientos y a mí me gusta eso, refuerza nuestros tratamientos. Correcto. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si no tienes foam roller, pues ya puedes ir en el Decathlon tienes un foam roller que te puedes manejar con él.
Bueno, hemos hablado de presoterapia, que hemos hablado de casi 500 euros, hemos bajado el foam roller de 50 y volvemos a subir los precios. Compex. Hablamos de la maquinita esta de Compex de recuperación, como último autotratamiento del deportista. ¿Lo recomiendas o piensas muy caro? Yo con el foam roller y la pistola creo que puedes tirar bien, o teniendo las dos cosas vas a hacer un autotratamiento interesante en casa? Yo, si vamos a hacer una inversión de cualquier tipo, a mí me gusta plantearme el por qué. Cuando vamos a hacer una inversión muy importante, el por qué se tiene que ser con una exclamación, con unas interrogaciones muy grandes y con letra por lo menos del 34. Entonces, realmente, ¿para qué quiere un deportista el Compe? Para mí, el Compe o otros aparatos similares al Compe los hemos utilizado en rehabilitación, en lesiones musculares agudas y en atrofias postcirugía, con unos resultados espectaculares. Sabiéndolo utilizar, no solamente de manera pasiva, sino a la misma vez que hacemos ejercicios activos e incluso a la misma vez que hacemos ejercicios a nivel de focalización y visualización, pues el reclutamiento de unidades motoras es muchísimo mejor y tiene muy buenos resultados. Ahora, primero, si lo utilizamos para mejorar la fuerza en deportistas de resistencia, que cada vez nos estamos dando cuenta que es más importante en prevención de lesiones y probablemente en rendimiento, a mí no me parece la herramienta ideal. Lo que me parece la herramienta ideal es ir a un gimnasio 2 días a la semana y aprender a ejecutar ejercicios de fuerza, que además ahora ya debemos de ser más puristas, porque hemos pasado una época que todo el mundo hace ejercicio, trabajo de fuerza, pero yo creo que tiene que ser analizado e individualizado según el deporte y según el deportista. Entonces, para mí el COMPES es un método engañoso de estar en la oficina o estar en casa y decir que estás haciendo una sesión de fuerza. Para mí no existe esa transferencia porque se pierde los inputs del sistema nervioso, se pierde la capacidad de estabilización, se pierde la visualización, el estar en bipedestación, el realmente saber lo que estás haciendo, la coordinación intermuscular. Yo no le veo realmente sentido. A nivel de recuperación, pues bueno, sí hay alguna evidencia y puede estar bien, pero para mí el uso que le va a dar un deportista, yo, la experiencia que tengo, la gente que lo utiliza se lo ha comprado por patologías crónicas, es decir, porque tienen problemas de cervicalgias o irradiaciones a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Se utiliza más como el TENS, que es una estimulación pero más analgésica. Pero yo como recuperación, Edu, no es algo que yo le recomendaría a nadie, sabiendo que hay otras medidas como el foam and roll, incluso con bandas elásticas, que en otra ocasión podremos hablar, como tracciones y demás, que tienen mejores resultados. Entonces, yo no acabo de recomendárselo a ninguno de mis deportistas porque pienso en su economía y también pienso en la educación que le quiero dar yo a ellos. Correcto. Muy bien. Bueno, y para terminar la entrevista, ¿nos podías hacer un pequeño balance de qué son para ti los tratamientos más esenciales y los que desecharías? Aunque has dicho ya que podemos poner el Compex como en el lado de desechar. Y ya pues terminamos la entrevista. Bueno, pues yo creo que a mí sí que quiero aprovechar tu espacio y la cantidad de gente que te sigue y seguir un poco llevando la bandera de que el cambio de paradigma en la fisioterapia. Tenemos una tendencia a pensar que el fisioterapeuta es un profesional que se dedica solamente a tratamientos pasivos. Yo creo que los tratamientos pasivos, como pueden ser las terapias manuales, la punción seca, tienen cabida, pero tienen menos cabida de lo que los deportistas se creen. O sea, se puede tener una cabida de un 20, un 30%, y para mí los fisioterapeutas tenemos que tener una capacidad muy buena de observación del movimiento, de valoración funcional y de prescripción de ejercicio correctivo y ejercicio terapéutico que, unido a estas técnicas pasivas y manuales y en algunos que son de autotratamiento, que es el motivo de esta entrevista hoy y que me parece además básico. A mí me gusta a los deportistas cuando les mando un programa, pues les digo, 2 días a la semana el trabajo de movilidad, 2 días este trabajo de activación, y voy tratando de cuadrarlo siempre de acorde con los profesionales, con el preparador físico que trabaja. Entonces, hay otra cosa que también me gusta señalar, que trato cada vez más de huir de técnicas novedosas. Eso no quiero decir que me aleje de estar al día y de la tecnología, pero creo que hay un abuso, y espero que no se moleste ningún compañero, pero hay un abuso por parte de los profesionales
porque hay un sesgo muy importante que se conoce, que es el sesgo tecnológico. Es decir, cualquier paciente que entre a una clínica y que vea aparatos de un nivel muy alto, le da mucho valor a lo que está recibiendo y por tanto se siente mejor y se piensa que recupera mejor. A mí esto no me gusta engañar a la gente en ese sentido, creo que hay muy poca evidencia en toda la tecnología que sale alrededor y creo que lo más importante es tener una metodología de entrenamiento, o sea, en este caso de rehabilitación. Es decir, quería poner el ejemplo de, tú puedes usar Training Peaks, puedes utilizar el Golden Cheetah, puedes utilizar lo que tú quieras, pero si tú no sabes los principios básicos del entrenamiento, si no sabes incluso los principios básicos de cómo tratar a una persona, a un deportista o a un paciente, para mí todo eso no es lo principal, y sobre todo en el 70-80% de los pacientes que recibimos, que al final no son profesionales, no son olímpicos, no son deportistas de élite, aunque la gente se lo crea. La gente se va a las ganancias marginales muchas veces sin saber hacer el ABC. Y eso es triste. Entonces yo, resumiendo, creo que tratamientos pasivos sí, con letra pequeña, en momentos puntuales, y mucho de tratamientos activos, de educación del paciente. El paciente tiene que aprender en el proceso de rehabilitación y en el proceso de entrenamiento. Después de 3 años que alguien venga conmigo, tiene que saber mucho más de su cuerpo, tiene que saber mucho más de algo. Igual que si yo estoy entrenando con un entrenador 3 años, tengo que entender qué estoy haciendo. No es solamente cumpliendo sesiones de entrenamiento. Así es como yo lo veo, Edu. Muy bien, pues nada, has dicho las pinceladas que yo pienso, pero es mucho entrenamiento. Es muy importante conocerse, es muy importante aprender a entrenar, es muy importante ser autoentrenado en un momento porque lo necesitas en ese momento, porque tu entrenador no te lo puede modificar y tienes que saber que si te ha puesto esto lo puedes retocar tú, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, tío, pues nada, háblanos un poquito para terminar del podcast que tienes sobre la fisioterapia, para que la gente lo conozca, lo vamos a poner en la web y junto a la web de Innova. Bueno, pues yo tengo un podcast desde Innova que se llama Innova Fisio Podcast, en el que semanalmente trato de comentar algún artículo científico y traer un poco divulgación para el resto de profesionales, tanto de fisioterapia, de medicina como de CAF. Y después también tenemos un podcast que se llama Píldoras de Fisioterapia, que lo lleva mi compañero Francisco Javier Jimeno, en el que es más divulgativo y es más para el público en general sobre diversas patologías. Y nada, pues utilizo como redes sociales Twitter, que soy Víctor _Salinas, y nada, pues puedes dejar en las notas del episodio tanto mi correo electrónico como mi teléfono como la web de Innova, y aquel que necesite algo, pues yo estoy encantado en la medida que yo sepa de poder ayudar. Muy bien, dime el correo que lo apunto y así lo dejo puesto aquí. El correo es todo en minúsculas, mi nombre, sí. Víctor Salinas Palacios @gmail.com. Muy bien, pues ya está. Lo dejamos en las notas del programa y quien quiera contactar contigo, pues muy bien, no tendrá otra cosita que darle el clic, ¿vale? Muy bien, Edu. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por estar aquí otra vez, y a ver si dentro de un par de semanas o dentro de un par de meses volvemos a coincidir en bicicleta. Se me enciende la bombilla y digo, tengo que llamar a Víctor. Muy bien. Y entonces te llamo. Felicidades por el trabajo que hacéis, por la constancia. Mándale un saludo a Seba y espero que nos veamos por ahí pegándonos fuego muy pronto, ¿vale? Eso es importante. Venga, bueno, muchas gracias. Un saludo, chao. Hasta luego. Bueno, Sebas, buena entrevista, cuando la escuches, que hoy tal vez no la has podido escuchar, pero cuando la escuches ya verás que te va a gustar. Víctor es un especialista en toda la fisioterapia deportiva, y además tiene mucha experiencia a nivel de entrenamiento, ¿no? Porque lleva muchos años entrenando, corriendo maratones, hoy en día está preparando el Ironman de Cascais, o sea que habla con sentido común y con experiencia, ¿vale? Sí, ahora cuando esté, lo que aquí estamos pisándonos en el tiempo, ahora cuando edite esto la iré escuchando y a ver qué se cuenta Víctor. Bueno, tío, vamos a la postmeta. Esta semana, ¿qué tal? Fuiste a Orihuela, ¿no? Al duelón de la matanza. Con ese nombre, allí no puede pasar nada bueno. No, es una matanza, pero claramente.
cambiaron el recorrido e hicieron tanda de 3 salidas. Eso beneficia y perjudica, ¿no? Porque al final la primera salida era con máximo nivel, estaba en todo Alicante, claro, al final se corre más rápido, la bicicleta se hace más rápida, inclusive hay gente que a 3.30 hizo el 60 o el 70, ¿sabes? O sea, había muchísimo nivel, pero claro, como digo yo, los grupos de bici hacen mucho y ya sabes que las diferencias se suelen marcar en el tiempo de bici, que es donde más tiempo estás. Entonces, bueno, estuvo bien. A mí me pasó la anécdota de que en la primera vuelta a carrera a pie me pasé el arco del giro porque no estaba bien señalizado, tuve que dar la vuelta, lo que eso conlleva, que eso a mí me revienta vivo. ¿Pero qué iba solo? Es que ese es el problema, ¿no? Porque yo tenía un grupo delante que no me llevaba mucho, que podía verlo. O sea, yo sabía que en bici, tirando fuerte los primeros kilómetros, a lo mejor mientras que se ponen de acuerdo y no, a lo mejor podía haber enganchado. Pero ese giro hizo que ya se volviese loco la carrera, porque a los que iban primeros también los pasó. Al final volvimos a coger otro grupo, mucho doblado, porque al final pasabas a la gente de la primera salida, entonces no sabías si iban contigo o no. Bueno, parecido a lo que es un campeonato de España. O sea, empiezas a doblar gente, cruzarte con gente, te coge cabeza de carrera, no te dejan ir con la cabeza de carrera, pero sí te dejan ir con la cola del grupo de la primera salida, ¿no? Cosas que dices tú, macho. Si no puedo ir detrás de los primeros, pero si puede ir detrás mío, esto no tiene sentido. Pero bueno, al final en la bicicleta íbamos 2 o 3 nada más, en un giro tampoco estaba señalizado, seguimos recto y nos quitamos 4 minutos de bici y eso hicieron que pegase un salto de 30 puestos en un momento. Ah, sí, pues mira, bien, ¿no? Sí, que no hice lo de Daniel, o sea, no me bajé de la bici, fui al con y volví. Yo seguí y dije, bueno, ya estoy descalificado, yo acabo y ya está. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente, a ver, los jueces se enteraron porque al final el que está ahí es un voluntario y pasan tantas bicis que si puede decir, ¿quién ha sido? Y dice, yo qué sé, pues uno de verde, ¿sabes? Claro. Entonces, yo seguí, hice mi bicicleta, me dejé a correr y me bajé pues, de la salida mía, si no era primero o segundo, ¿sabes? Hice segundo también de mi salida y hice el 27. Irreal el puesto, pero bueno, al final, yo siempre digo, ¿no? Puedo vender la moto de que he hecho el 27 o puedo vender la moto de que corrí bien, hice una bicicleta más o menos bien, un poco más corta y la segunda carrera a pie exploté como un cochino en un matadero. Pero escucha, ¿no comentaste a los jueces nada después ni nada? Voy a comentar. Me voy a comentar. Oye, te duchaste y te fuiste, pues ¿no? allí digo, pues, no, ni me duché, recogí las cosas y me fui y dije yo, bueno, estaré descalificado. Y luego me llamaron, oye Edu, es que has hecho tercero de tu grupo de edad. Digo, pues enhorabuena, muy bien. Digo, pues si alguien se queja, que me quiten ese puesto. Y de ese quejo, ahí me he quedado. Una pregunta, ¿cuál fue el criterio para dar las salidas? Para dar ese tipo de salida. No lo sé. Iba por números. Es decir, de 0, o sea, del 1 al 75 era la primera salida. Vale. Bueno, del 75 al 140 la segunda. Reformulo, ¿cuál fue el criterio para dar los números? Tampoco lo sabes. Pues no lo sé, estaba claro. Alicante del 1 al 4 y a partir de ahí, pues no sé los criterios. La verdad es que no lo pone y entonces había gente, pues mira, Carricos, que contactas contigo en la escuela, salió en mi salida. Gente que corre muy bien, ¿vale? Sí. José Luis Lencina, José Peñalver, gente que va muy bien a pie, salió conmigo en la segunda salida. ¿De cuánto era la salida? Por ver cómo se estructuró. Pues yo creo que de más o menos 70 personas. ¿Cada salida 70 personas? Claro, éramos 70, 75. Entonces, claro, la primera salida del 1 al 75, luego la siguiente del 75 al 150, creo, al 145, y del 145 al resto, a lo que quedase, no me acuerdo cuántos eran. Yo creía que me iba a decir que las salidas eran, pues a lo mejor de 8 a 10 personas, iban saliendo cada minuto, cada 8 a 10. No. Pero 70 personas, ¿eh? Pero ¿y qué más da sacar 70 que sacar 200? Si para el pues caso. Eran 70 personas y las salidas, pues mira, creo que en la primera vuelta carrera a pie de la cabeza de carrera yo todavía no había salido. Es decir, tenía más de 2,5 kilómetros la vuelta
ponte que tendría casi 3, ¿cuánto podían pasar? 13 minutos, 12, 14, pues estuvimos ahí esperando, o sea, en torno a 15 minutos para dar la segunda salida. Ya. Bueno, nada, si esto, a ver, si queremos pruebas y las queremos como nosotros las queremos, al final, pues lo que hay hay. que adaptarse. Yo siempre digo que hay que adaptarse y ya está. Si sales en la segunda, pues corre rápido y al final eres tú. El problema que tuve yo, que los de adelante corrieron a 3.35, yo corrí cerca de 3.40. Sí. Y el siguiente grupo que venía detrás corrió casi a 4. Entonces, claro, iba más solo que la una, ¿sabes? Porque los de adelante no los cogía y los de atrás, que era muy difícil que me cogiesen a mí. Entonces, claro, al final nos quedamos José Luis Lencine y yo ahí tirando, como diciendo, bueno, pues aquí estamos los dos, que no nos coja, que no nos recorten mucho y ya está. Pero bueno, divertirnos. Al final, lo que buscamos es disfrutar, ¿no? Vale, pues menos nos pasamos bien. Menos mal que no fui. Pues sí, como eres un mariquita, no pasa nada. Menos mal. Y el domingo tengo otro evento, el 10K, lo tengo medido ahí cerca del campo de fútbol de la nueva condomina, en los alrededores. Y nada, corremos casi un 10K, no llega, porque intento que no sea fácil, pero que al final corremos a contramarcha de los coches y bueno, tampoco hay que jugarse la vida por meter 200 metros más. Sí, claro. Y bueno, vamos mucho, ahí conté 27 deportistas, o sea que no va a ser una carrera popular en toda regla, pero casi, ¿sabes? Hostia, qué bien, ¿no? Sí. A ver si vas a tener a las autoridades ahí detrás de ti dándote con la vara. Pues no sé, pero viene gente que entreno de Elche, gente que entreno de Albacete, así que va a estar bastante bien, va a estar gracioso, vamos a meter una carrerita ahí graciosa. Yo ya ahí, te veo allí de carrera. con un quad de protección civil abriendo carrera. Me iré en la bici y intentaré que me sigan y tal, aunque van a hacer el recorrido a pie al principio y voy a intentar señalizarlo lo mejor posible, que tampoco tiene mucho, vamos, son vueltas a un circuito que a lo mejor tiene 2 giros, ¿sabes? Pero bueno, que al final, cuando vas pájaro, ya. te parece que giras mucho. Yo el domingo, bueno, te dije que iba a bajar esta semana a nadar, pero es que han abierto la piscina aquí en Cejín. Entonces yo soy de moverme poco, ¿sabes? Entonces, claro, pues ya no te aviso ni nada para bajar a nadar. Digo, mira, se ahorra de que lo reviente nadando. Entonces, pues... Digo, pues nada, aquí. Y el domingo lo que voy a hacer va a ser hacer una salida en bici y vamos a hacer una ruta con algunos deportistas, con algunos ciclistas sobre todo y algunos del club. Vamos a ir a la zona de Yeste, Albacete. Vamos a salir desde el Sabinar, que es un pueblo de... una pedanía de... No sé si es Caravaca o el Sabinar de Albacete ya. Buah, como estoy de geografía. Yo creo que es Moratalla, Caravaca, ¿no? No, el Sabinar en Moratalla, sí, el Sabinar en Moratalla, cierto. Y vamos a salir desde el Sabinar y vamos a ir hacia Yeste. Vamos a hacer una ruta de 110 kilómetros aproximadamente, salen con unos 2.100 positivos de nivel. Subimos el Alto de la Borriqueta, que no sé si la gente sabrá cuál es, un puerto, es el más duro de Castilla-La Mancha. Bueno, Castilla-La Mancha en verdad es muy llana, con lo cual cualquier puerto puede ser más duro, pero este puerto por la parte que la vamos a subir durillo. Y nada, vamos a echar ahí la mañana haciendo bici a Manta. Muy bien. Y bueno, tío, yo tengo poca cosa que contar. Estoy aquí entrenando y empezando, a ver si empieza ya la escuela deportiva y bueno, empezando con los deportistas de nuevo, otra vez, con algunos que han llegado de nuevo. Y muy poco bien. más, tío, yo tampoco tengo mucho que contar. Pues entonces, finiquitamos. Yo ya he contado, he dado aquí mi chapa, así que si quieres decir que, el programa, ya hasta la próxima. Que además te tendrás que ir al instituto, ¿no? Que tienes este año el horario jodido. Sí, tengo un horario complicado. Tengo más horas y a más horas más complicado. Esto es lo que hay. La vida es así de dura. Hay que trabajar, bueno, Sebas, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Como nosotros no vendemos Red Bull ni nada de eso, pues nos toca trabajar como negros. Bueno, no pasa nada, pero vives del Estado, no pasa nada. Sí, bueno, ojalá pudiese vivir del Estado, chaval. Ojalá. Bueno, tío, pues... ¿despido esto o qué? Venga, despide el programa y ya la semana que viene nos vemos de nuevo. Bueno, recordad que podéis seguirnos y conocernos a través de nuestras webs, las de sebasiliandofino.net y la mía motivacional.es. Muchas gracias por los comentarios, por seguirnos a través de iVoox, en redes sociales, el Facebook e Instagram. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta entonces. Hasta luego.